amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, 18:03, arranca. Bueno, Nelson Caula estaba en la Rural del Prado. Arrancamos con Lula en controles de emisión. ¿Cómo le va, Lula? Y Carolina Cuadro. ¿Cómo le va, Caro? En la producción, amigos, de este programa. Hoy va, aquellos que nos estén escuchando y que estén aquí en Montevideo, va a haber el ciclo de poesía en Lo de Molina. Lo de Molina es una especie de centro cultural, librería, bueno, se puede tomar un café, ahí, que está en Tristán Narvaja, entre Colonia y Mercedes. Aquellos muy memoriosos pueden capaz que ubicarlos si yo les digo que está en el antiguo local del MLN, pero si no, nada, está entre Colonia y Mercedes y muy, muy fácilmente lo van a encontrar. Hoy va a leer, entre otros, Elvio Chítaro, que está aquí. ¿Cómo le va, Elvio? ¿Anda bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Te acercás un poquito al micrófono? Sí. Sí. Elvio Chítaro, el hombre que vive en Mercedes, no es de Mercedes, de Durazno, pero vive en Mercedes. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acabas de publicar, el año pasado publicaste Preferiría no decirlo, con civiles y letrados, y hace muy poquito con Yagurú, en un libro que llama mucho la atención incluso dentro de lo que es la editorial Yagurú, que ya sabemos que tiene diseños muy, muy elegantes, muy creativos, muy ingeniosos, pero en este caso, extracción de la piedra de la locura según el método Moskalenko. Así es el título de modesto, este título modesto, ¿no? Sí, sobrio, está bien. Moskalenko, te pregunté qué es Moskalenko. Moskalenko me fijé ahí en Google, pero no quise googlear mucho. Hay un jugador de ajedrez. A ver, en realidad el título recuerda el cuadro del Bosco, ¿tá? Extracción de la piedra de la locura. Pero yo quise darle otro cariz, algo, verlo de otra forma, y le agregué según el método Moskalenko, porque Yuri Moskalenko es un neurofisiólogo ruso que un poco revolucionó toda la parte del cerebro, porque él creía que podía enfrentar la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, Pero es un tipo de principio de siglo, con la ¿no? trepanación, ¿no? Sí. Con la trepanación. Claro, la trepanación es un método muy antiguo, que tiene, incluso los mayas lo utilizaban, y civilizaciones anteriores, miles de años, que creían que por medio de hacer un agujero en las paredes del cráneo, podían atacar ciertas enfermedades. En ese momento era, la locura, en fin. Claro. Pero este hombre, Yuri Moskalenko, cree que se puede, no digo solucionar, pero por lo menos aminorar o enlentecer la degeneración que produce el Alzheimer, por ejemplo. Era un ruso, pero no es actual, ¿no? Es un ruso. Era cuando en la década del 60 del siglo pasado, era un neurofisiólogo muy joven. No, pero nació en el año 60. Perdón, ese es el de ajedrez. Vos decís Yuri Moskalenko, y tuvo un periodo ahí en la Universidad de Oxford. Y ahí un poco revolucionó a través de un artículo que hablaba justamente de la importancia de oxigenar el cerebro por medio de la trepanación. Agujería del cerebro. De todas formas, eso es algo, de la misma forma que está puesto todo el libro, es que está lleno de gráficos y de ¿cómo es? De tipografías muy variadas, intervenidas y muchos dibujos. Me refiero a que hace parte del clima del libro, más que, ¿no? Más claro. que, digamos, que no nos vamos a encontrar con un libro de neurofisiología. No, para nada. Moskalenko está mencionado al inicio en el título, y después se olvida, no se menciona más. Exacto, es parte, digamos, de
lo que son los títulos, ¿no? Una vez Milton Fornaro me dijo esto, me dijo que me llamó la atención, dice, con el tema de los títulos es como ponerle nombre a los hijos, Sí. ¿no? Es difícil opinar si el padre quiere ponerle de una forma, ¿no? Y tenía razón, ¿no? Y de alguna forma con el nombre también vamos formando a esa futura persona, o en este caso los libros. Entonces, yo lo que digo, como percepción mía, atención nada más, ¿no? De mero lector, es que es parte de esta cuestión como barroca que nos vamos a encontrar adentro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, ya en estas dos menciones que vos decís del título, uno es del Bosco, otro de un neurofisiólogo ruso, ya están dándose como, ¿no? Una juntura extraña, sí. Son choques. Bizarra. O sea, es poner un concepto con otro que no debería ir junto exactamente. y ver que se enfrenten. De todas formas, a mí me llamó la atención porque he leído bastante de tu poética, de tu obra, y no sé, no y sí, se corresponde en parte ¿no? con tu estilo, que es la de tratar de romper el lenguaje, tratar de romper las formas normales del habla, ¿no? O de la escritura, y aparte romperlas, y aparte con muchas referencias. Sí, he tenido pocas devoluciones. Uh-huh. En general, con este libro, bueno, ha salido hace muy poquito, ¿no? Pero las pocas devoluciones que he tenido, por ejemplo, la de Tere Corondi, dijo algo que me encantó. Dice, es como un acribillamiento. Y sí, lo es. Es como dar el sentido de todo, del lenguaje, de la vida, de todo, darlo contra un muro, uh-huh. A ver qué pasa. Bueno, algo así. Sobre todo el primer poema es algo así. Sí, yo te decía que leyéndolo daba la sensación también como de una voz, te decía yo, profética, o una voz de estas que están arrebatadas y entonces de donde se está alargando un gran torrente de conceptos y de palabras en el que parece que casi, que eso está como arrebatado, ¿no? Digamos, la voz esa está arrebatada por esa, no sé, por ese discurso, y el discurso empieza a de nuevo, igual siguiendo tu poética, siempre hay una serie de cruces y de referencias literarias, eso siempre, ¿no? Siempre. Sí. Pero en este caso, yo qué sé, empieza diciendo, no confundir la flecha oblicua con Pegaso. Le debemos un gallo a Lautrémont, ¿no? Le debemos un gallo a Lautrémont, es Sócrates que dice en la agonía, dice le debemos un gallo, y a Lautrémont, que Lautrémont ya sabemos que es el enigma en Uruguay, bueno, de la literatura del siglo XIX, ¿no? Entonces, y ahí hay una cuestión media profética, yo te decía, media bíblica, en el tema también de las invocaciones, ¿no? Se está invocando. Ay de mí, Aimé. Aimé. ¿De dónde lo sacaste, Aimé? Ay, ¿de dónde lo saqué? No tengo ni idea. No, porque pensé que podía ser una referencia. No, se utilizaba. Que yo no conozco. No ahora, por supuesto, pero se utilizaba. No conozco, pero es una forma de decir, ay de mí. Uh-huh. Pero no, ¿de dónde lo saqué? No tengo idea. Pero perfecto, es de ahí de mí. Aimé, Job, ilustrado con tebeos. Último combate de los truenos, cuerpo a cuerpo, luego de la muerte, antes de la luz, mientras se realiza la palabra. Y eso yo creo que es el inicio. Hace muy poco estuvo por acá Jairo Rojas y también venía con una especie de escritura como visionaria. En este sentido... es que tiene algo del bíblico también. Claro. Como el inicio de la Biblia. Uh-huh. Antes era el caos, hasta que aparece la luz. Uh-huh. Y después empiezan a aparecer otras cosas y Dios vio que era bueno. Sí. Bueno, el comienzo es algo así, algo locazo, y bueno, así. Claro, pero viste que en el comienzo ya está dicho, por ejemplo, Aimé, Job ilustrado con tebeos. O sea, estamos hablando de la Biblia, de Job. Job es la Biblia, pero a la vez estamos hablando del cómic, de la historieta. Los tebeos, claro. Los tebeos. Y el libro de Job, tengo muchos pasajes favoritos de la Biblia, pero el libro de Job es uno de mis favoritos, sin lugar a dudas.
Y eso de ilustrado con tebeos, tipo cómic, me encantó y bueno, ahí surgió. Ahora, ¿por qué lo puse al inicio? No lo sé. Claro, digo recuerdo. que son choques entre lo que sería la alta cultura, que es la Biblia, y lo que sería la cultura de masas, que son Del el pop, cómic, ¿no? sí, El el pop, cómic. ¿no? El El cómic, te- el tebeo, ¿no? Para los españoles, ¿no? Y después, último combate de los truenos, cuerpo a cuerpo, luego de la muerte, antes de la luz, mientras se realiza la palabra. Se va a realizar la palabra, y por eso digo, estamos hablando de una especie de escritura visionaria, en el sentido de que Sí, habla después de la muerte. yo durante muchos años empecé a preguntarme qué ocurría antes del sentido de la palabra. Yo lo llamaba antesala de sentido. De hecho, estaba mencionado en el libro ese. Y bueno, eso es como antes de realizarse la palabra que hay. Hay caos, hasta que aparece la luz y ahí aparece la palabra. Bueno, algo así. Es un inicio así. Sí, sí, antes de la palabra hay como una especie de tumulto, bueno, en su momento Un combate, un un combate, caos, un torrente, sí, sí, torrente, sí, 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 sí. puede ser, sí. Un torrente, bueno, también, bueno, pero ahí ya se forma la palabra. Va Ferreira decía que hay algo que se llama psiqueo, que es precisamente los pensamientos que no están completos. O sea que, pero ahí hay con palabras, pero no cosas, eso. El psiqueo sería el pre-pensamiento o los pensamientos incompletos, ¿no? Porque nosotros no pensamos perfectamente como lo que sale en los libros, en la narración, en la novela, ¿no? Lógico, sí, sí. Al contrario, siempre tenemos una corriente previa de pensamiento. Ahora, en esto que yo acabo de decir, por un lado hay ilustraciones que están hechas por Maca en las páginas pares, y la poesía va en las páginas impares, pero por otro lado también hay, y me llamó muchísimo la atención, yo te lo decía ahora fuera de micrófonos, que el trabajo con la gráfica, con la tipografía, poner mayúsculas, negritas, cambiar el título. Por ejemplo, acá, cuando yo dije antes de la luz, mientras se realiza la palabra, ahí se genera un espacio y con letras muy grandes dice mientras se realiza la palabra. ¿Eso estaba dos Eso veces? estaba en el texto original, sí. Ah, Pero Macay in- lo puso con negrita y con otra lo tipografía. intervino, lo Lo intervino, intervino, lo sí, sí. intervino. Oye, es que, a ver, nació así. Lo primero que quería mencionar, que el libro ya es una rareza, porque si vos te das cuenta, el título del libro, Extracción de la piedra de la locura según el método Moscalenco, no está al inicio, está al final. Fíjate que no está al final. Y que hay, además, en el final, ¿qué hay? Está la dedicatoria del libro Sí. y las citas iniciales del libro están al final. Y eso también es idea de Maca. Porque yo le pregunté a Maca, ¿y esto por qué es? Pero acá está adelante, en la tapa. No, en la tapa sí, Ah, sí, pero sí, yo digo, adentro adentro está al está revés. al final. Está al revés, Y exacto. yo le pregunté a Maca, ¿y esto cómo lo pusiste al final, el título, te equivocaste? Dice, no, Elvio, me dice, yo quiero que el lector abra el libro y ya se encuentre con un texto. Es como entrar en una casa, me dijo, y no ir y abrir la puerta e ir directamente al dormitorio. Claro, claro. Que Sí. Y eso me encantó, no haya dice. un living, sí. O sea que ni siquiera, que el libro es tan de alguna forma diferente, que hasta en eso puso atención Maca y bueno, y le dio otra. Quería que el lector se enfrentara de una manera muy especial con ese libro. Y eso está muy bueno. Es como entrar a una casa y que abrirla y que aparezca. Abrirla y que aparece el tipo durmiendo en la cama. No, o entras y que aparece en el baño. Es algo así. Abrís la puerta y ya estás en el baño. Entonces es algo que no suele haber. Está dedicado a Eduardo Espina y su deslumbrante cutis patrio. Sí, se dice y a Nelson y Eva. Bueno, Nelson y Eva, dos amigazos, un matrimonio que les quiero mucho, y a Eduardo Espina, porque de alguna forma cuando este libro tiene un desarrollo de 10 años. Yo lo empecé a pensar en el 2011, porque quería hacer algo así. Y el que me ayudó es cuando me enfrenté por primera vez con el libro El Cutis Patrio, que para mí es uno de los mejores libros de poesía de la literatura uruguaya, al menos en lo que va de este siglo. Es fundamental para entender la literatura uruguaya.
Y me gustó muchísimo cómo la forma que tenía ese libro, cómo estaban estructurados los títulos de cada poema. Y bueno, gracias a leer ese libro, yo me di cuenta de qué forma debía tener este libro. Ujú. Por lo tanto, para mí era... Además, Eduardo me ha sido muy generoso y, Ujú. y, Sí, sí, y me ha aparte ayudado mucho. los libros llevan a otros libros o, digamos, de alguna forma abren la cancha, en fin, yo siempre repito lo mismo de que García Márquez, cuando leyó, dice él, en una pensión La Metamorfosis de Kafka, dijo, entonces se puede. Bueno, esa es una de las cosas que a mí me gusta de la literatura en general. Cuando descubro un libro, dice, pero también se puede escribir Claro, así. Eso me claro. pasó con Trilce de César Vallejo, con Poeta de Nueva York de Federico Garza Lorca, la primera vez que leía a Paul Celan, Ujú. en fin, con gente que yo dije, pero pará, así también es válido Claro. escribir así, Entonces se puede así, ¿no? así se puede, bueno, vamos Y arriba. en Cutis Patrio también te pasó algo similar. Y el Cutis Patria también. Ujú. También aparece, digo, no puedo decir, porque hay muchos, e incluso vos me decías que hay muchos poemas en la segunda parte, pero el lector también puede leerlo como si fuera todo un poema también, ¿no? O sea, Son porque, poemas porque largos, la voz es sí, tan arrebatada, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? sí. Que parece que puede estar, por ejemplo, en un momento aparece Los Fuegos de San Telmo, o El andar sin dioses por el mar, y yo me imaginé que era la misma voz que seguía Es hablando, sí, la misma y voz sí, que pero al final decidí de alguna forma ponerle título. ponerle títulos. Ujú. Y si bien es el mismo poema, pero no es el mismo poema, o Claro, sea, algo así. claro, claro. De todas formas, los títulos que también puso Maca no necesariamente parecen en todos los casos títulos, porque en otro momento pone muy grande la mayúscula, dice no todos los cuervos son negros ni todos mienten, o en otro momento agarra y dice, por ejemplo, Los Fuegos de San Telmo genera un espacio, dice, o El andar sin dioses por el mar, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es Este, de Mac. entonces eso Digo, hace... el título es mío, pero, Sí, 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 sí. esa separación Claro. la pensó Mac. Es como son como intervenciones, digamos, de Maca, modificando gráficamente, sin Es tocarle que, una letra ni una es palabra, que todo el... el libro nació así. Maca fue uno de los más entusiastas del texto. Ujú. Y el año pasado yo le pregunté, bueno, Maca, ¿qué hacemos con el texto? Vamos a sacarlo, me dijo. Bueno, bien. Lo sacamos el año que viene por este año, 2021. Y a principio de año le digo, bueno, Maca, ¿lo sacamos el libro? Sí, lo sacamos, bien. Pero entonces yo le propuse, le dije, Maca, el texto ya lo tenés, Ujú. volá, hacé lo que quieras con el texto. Por eso yo quería que el libro fuera como como un libro de a cuatro manos, Ujú. que fuera tan importante el texto como la intervención de Gustavo Wojciechowski Sí, Macachín. sí, sí, porque la intervención, tanto tipográfica como la distribución del texto en la página, por eso me llamaba la atención, digamos, yo habiendo leído varios de tus libros, que esto nunca lo habías hecho. Y obviamente, eso está hablando de otra forma de romper también ese discurso normal, Sí, ¿no? sí, sí, es así. Es otro tipo de ruptura, ¿no? Y aparece ahí en los Fuegos de San Telmo, aparece José Pedro Díaz, que no, y aparece Amanda, Y digamos. Amanda. En realidad José Pedro no es mencionado a través de los fuegos. Sí, ese texto habla un poco del viaje de Magallanes, Ujú. cuando descubre su estrecho, o sea, el viaje hasta que descubren el estrecho, más o menos, que hay una parte del viaje que donde miran hacia el palo mayor y aparecen unos fuegos que eran los famosos fuegos de San Telmo. Y bueno, ahí me retrotrajo a la lectura a José Pedro Díaz y un recuerdo de Amanda Berenguer y bueno, una especie de homenaje interno, digamos. Sí, interno, porque aparte aparece ella en la mitad de... la incertidumbre es cierta, subrayo el ser conjugado en presente indicativo. Aunque no la mencionen los poetas de la ronda, es imprescindible su textura, su verdadero tiempo, su verdad, el entrelazamiento de lo incierto con los hilos de la vida, el orden, la disposición de lo incierto entre las palabras.
Entonces parece como que entre las propias palabras vos quisieras poner la sí, como que la palabra se ¿no? Quitarle certidumbre a esas palabras. Digamos. Sí, la incertidumbre es uno de mis... Quitarle certidumbre, dije yo. Quitarle certidumbre o poner cosas inciertas. Sí. Es una de las bases, digamos, de mi escritura, digamos, la incertidumbre del lenguaje. Pero a la vez, perdón, porque el que te escucha diciendo la incertidumbre del lenguaje pero a la vez hay un modo de decir en Extracción de la Piedra de la Locura, según el método Moskalenko, hay un modo de decir muy enfático, muy preciso, casi golpeando la mesa. O sea hay incertidumbre, como que quieres dejar la incertidumbre en medio del poema, pero se van afirmando las cosas, ¿no? Por eso yo te decía esa voz como bíblica, así, profética, ¿no? Que no duda, ¿no? Sí. Me dejaste pensando con eso de la voz bíblica, pero puede ser. Yo esa voz bíblica puede aparecer desde mi primer libro, donde aparecen elementos bíblicos. Puede ser, no sé. Pero yo no me refiero a los elementos bíblicos que también están aquí y se menciona incluso en latín, se habla en un momento de yo tengo que disminuir para que él crezca, en fin, toda esa historia. No me refiero a las referencias bíblicas, me refiero a la voz, digamos, de las... ahora me salen los griegos, estas mujeres que se posesionaban ahora no, en los templos, ahora no me sale la... ¿cómo se llamaban? Que eran sacerdotisas. No, que eran arrebatadas por el entusiasmo, digamos, y hablaban sin cesar. Sí, a mí tampoco pero ahora se me olvidó la palabra, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Pero bueno, a eso me refiero. Cuando decía bíblica me refería a ser arrebatado por una voz superior, ¿no? O sea, le pasaban a los griegos y pasan a todas las culturas. Puede ser, no sé. Hay muchas cosas de este libro. Me pasa un poco como en Joyce, sin querer, que cuando le escribió alguna cosa, le preguntaron, bueno, ¿qué quisiste decir? Bueno, ni él sabía lo que... Bueno, a mí me pasa lo mismo. Ahora, perdón, entonces la escritura tampoco fue, porque esa otra sensación que da, y esto un poco para ir terminando, la sensación que da es, por eso yo digo, de voz arrebatada, que es enfática, va diciendo todas las cosas, ¿no? Va salpicando y tirando referencias para un lado y para el otro, quebrando el lenguaje. Sin embargo, da la sensación de que fue escrito todo de una, eso te iba a decir. Como dije, es un libro de 10 años de desarrollo. Fue comenzado a pensarse en el 2011. Y los 3 primeros poemas, grandes poemas, puede ser, sí, que fueron escritos con cierta continuidad en tiempo. Después fueron abandonados porque no podía escribir el 4º poema con el mismo tono de los 3 primeros, hasta que fueron retomados 3-4 años después. Estoy hablando del 2015, 2016 más o menos, y partí de la base que con el mismo tono no podía escribir el resto de los poemas, e intenté de todas maneras completar el libro, y creo que así quedó. Claro, es una forma de aceptar también ciertos límites y aparte te quiero decir, es un libro que empieza con tanta polenta que esa polenta lo continúa, de alguna forma queda en el lector, aunque no esté es como en el propio que el libro texto. A medida que van pasando los poemas, sobre todo los poemas finales, se normaliza de alguna forma, se chitariza. Está más cerca del chítaro de los libros anteriores, los últimos poemas. Los 3 primeros poemas no se parecen a nada de lo que escribí antes. Nada, son otra cosa, no tienen nada que ver. Está muy bien. Las imágenes de Maca también tienen que ver con la trepanación, con instrumentos del siglo XIX, a principios del siglo XX, médicos, en fin, y con otras cosas. Y reitero, es un libro que es de tapas negras y está con una especie de dorado, Extracción de la Piedra de la Locura, según el método Moskalenko. El Biochítaro, está en las librerías que habitualmente distribuye Maca. Gracias por estar en la máquina. Un detalle que sacó mención en inéditos en el 2018. Gracias, Elvio, por estar en la máquina. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Días de Blues. Esto es para recibir a Gustavo Verdecio. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Andás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pablo?
Gustavo Verdecio, ¿por qué te pusimos Días de Blues? Y es muy sencillo, porque Gustavo Verdecio dirige una colección muy exitosa aquí en Uruguay, dentro de la editorial Estuario, la colección Discos, que para los premios Graffiti, nominados ahora, están las últimas nominaciones. Bueno, de las 5 nominaciones, 2 son de 2 libros de Estuario, de colección Discos, que dijiste vos. Uno es Días de Blues y el otro es el de Caribe con K. Caribe con K, de Diego Recoba, ¿no? Exacto. Son dos nominaciones. Y también han ganado algunos otros premios, en fin, en otros grafitis. Ahora en los premios grafitis, no sé desde hace cuánto, hay una categoría específica de libros sobre música, ¿no? Libros que están muy bien, ¿no? O sea, porque es importante. Correcto, y vamos a aclarar que si bien hay un tercer libro de Estuario que no es de la colección, también hay que señalar que 3 de los 5 son de Estuario. Claro, ¿no? Sí, hay uno que es el de Turiel, creo. De Turiel, claro. Así que sí. Es cierto, tiene 3. Yo tenía la idea de que de los 5, 3 eran de Estuario, pero me fijé y vi que de Discos había 2 y me quedé con... De Discos hay solo 2, claro, es correcto. Claro, correcto. Bueno, contame, ¿cómo fue la idea de inaugurar esta colección? Que ha tenido, digamos, libros muy importantes, como por ejemplo Octubre, me acuerdo ahora de Carolina Bello, que es una novela extraña ahí, de información, o otro más extraño, que es el del amigo Ramiro Sanchís, Guitarra Negra, que todo el mundo estaba esperando que pasaba, y realmente es un viaje. A mí me gustó ese libro, y creo que tiene vetas de Ramiro que deberían ser súper explotadas, pero él no quiere explotarlas, como por ejemplo la visión que él tiene sobre el Uruguay, el proceso político del siglo XX, que me parece muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que es la mejor novela de Sanchís hasta ahora, ¿no? Creo que Francisco Alves Francese está de acuerdo conmigo también. Y alguna otra persona también. Sí, la idea, como has visto, no es una colección o una serie de libros sobre discos muy común, porque le permitimos una libertad muy grande a los autores, ¿verdad? La idea era arrojar miradas originales de gente que tiene una voz propia bastante diferente a la media. Y no necesariamente dentro del formato más tradicional de libros sobre música, ¿verdad? Y creo que eso más o menos se está logrando sin perjuicio de los libros más tradicionales, como el que hizo Mauricio Rodríguez sobre Brindis por Pierrot, que es una maravilla, o de Peláez, que está nominado, sobre Días de Blues, que es un gran libro, es un libro de investigación absolutamente brutal, ¿no? Entonces tenemos de todo un poco, ¿no? Tenemos ese enfoque más tradicional. Hay uno de Luis Fernando Iglesias también sobre siglos. Está muy bien. Sí, pero eso sería dentro de lo más tradicional, digamos. Exacto. Que es el enfoque. Y el enfoque de Discos, te pregunto, porque no lo sé, ¿es en torno a un grupo o en torno a un disco siempre? Tiene que ser un disco. Un solo disco. No, la colección es solamente. Cuando recién salió en el 2017. Yo expliqué en un par de reportajes, pero lo voy a explicar ahora porque, digamos, fue hace mucho tiempo, ya el tiempo es 4 años, un montón de tiempo. Esto es una idea que se nos ocurrió a 2 o 3 personas, entre ellos Martín Pérez, de Argentina, periodista de Radar, que había que hacer lo que hacía la 33 y un tercio, se llama así, 33 y un tercio, por las revoluciones, ¿no? de los discos de antes, de los vinilos. Chicos, sí. Entonces es una colección en inglés que es esta idea, justamente. Pero nosotros queríamos hacerlo con los discos del Río de la Plata. Y bueno, surgió hacerlo con los de Uruguay. En Argentina, recién después de varios años, surgió casi al mismo tiempo que Discos, no me acuerdo si no fue un poco antes, Vademecum, de quien ahora es mi querido amigo Roque Di Pietro, que tiene una colección igual a esta en Argentina con música argentina. De todas formas, digamos, si bien la idea, digamos, está un poco basada en esa colección británica, digamos, no es tan formal o coherentemente, digamos, siguiendo solamente un disco. Me refiero a que permiten, por ejemplo, en Octubre se genera una novela, por ejemplo, o Ramiro Sanchís también genera una
otra de sus novelas dentro de el linaje de Stahl que tiene, de Federico Stahl, ¿no? Sanchís, más que un autor, es una vasta literatura, diría Borges, y por lo tanto él es representante de las dos corrientes en la colección, porque ya hizo 2 libros. El primero sobre la trampa, que es un trabajo, si se quiere, un poco más tradicional, más periodístico tradicional, periodismo musical tradicional, y después hizo esta novela, que además es una novela, es una obra de teoría ficción, de altísimo calibre teórico, ¿no? Sí, donde combina el ensayo con la ficción y con aparte con la mirada histórica sobre el Uruguay, que también está muy interesante, muy original, muy interesante. A mí me interesó. Gustavo Verdecio, vos estás en Estados Unidos. Soy profesor de la Universidad de Michigan desde el 99. Uh-huh. Y que me fui a Estados Unidos, me fui en el 87, así que imagínate si hará tiempo que no vivo en Uruguay. Claro, pero venís cada tanto. Es gracioso, no te mencioné, pero en el último libro de Gustavo Espinosa apareces como personaje, en la Galaxia Góngora, ¿no? Sí. Y yo siempre, no te conocía a vos, pero te tenía siempre como en ese grupo de Amir Ahmed, bueno, correcto. Gustavo Espinosa, Regerman, en fin, no sé. Sí, en realidad el grupo original somos Espinosa, Amir y yo. Uh-huh. Después hubo un montón de gente que empezó a aparecer después, que en la novela como que se achata ese tiempo y aparecen como si fuéramos todos amigos de esa época. Claro, ¿no? Claro. Pero no es cierto. Uh-huh. Fueron cosas... de la ficción. Claro, es cierto a la larga. O sea, a la larga con el tiempo, con el transcurso del tiempo se volvió cierto. Pero desde el punto de vista, no coincidimos sincrónicamente en ese momento de la novela, ¿no? Claro. Pero, Sandino Núñez también aparece. Claro, Sandino aparece después del 85. Eso establecimos con Espinosa el otro día. Lo que pasa es que lo que tiene es la magia del recuerdo, de la memoria, que es creativa. Y simplemente va creando. Memoria aplasta todo también. Va aplastando, sí, lo va creando. Pero no, la pregunta era, digamos, vos que estudiaste acá, estudiaste letras. Estudié letras acá y después me fui a hacer una maestría y un doctorado un año después que Ahmed. Amir Ahmed se había ido en el 86, yo me fui en el 87, uh-huh. Y de alguna manera nos animó a eso y nos ayudó a irnos Hugo Achugar, ¿verdad? Uh-huh. Que terminó siendo director de la tesis doctoral de Amir y también después de la mía, ¿no? ¿Y sobre qué fue la tuya? La mía fue sobre, bueno, terminó siendo un libro que acá se publicó como La invención del Uruguay, que es sobre la época colonial hasta fines del siglo XVIII, cómo fueron tomando forma 2 referentes. Uno, que es el territorio de lo que hoy es Uruguay, y el otro, los habitantes. Cómo fueron apareciendo desde los indígenas hasta otros agentes sociales, las distintas oleadas, exactamente. Uh-huh. Y eso en inglés después, varios años después, se publicó como Forgotten Conquests, Conquistas Olvidadas, uh-huh. que me parece mejor título que La invención del Uruguay. Está muy bien ese título. Porque como es periférico, ¿no? Y todo eso. Y bueno, curiosamente salió en una colección de historia, de historiografía, no de literatura, allá en la Universidad de Temple, en la editorial de ellos. Así que es interesante. ¿Y cómo sigue tu mirada sobre Uruguay desde la lejanía y digamos y más allá de las tesis que uno hace cuando tiene que hacer una tesis, en fin, que genera determinados pensamientos, pero también tiene que cumplir con determinadas tesis, en fin, ¿no? Determinadas formalidades, pero en el fondo, si la tesis es auténtica, siempre hay líneas en el tiempo. ¿Cómo lo ves ahora? No sé bien qué es lo que tendría que decirte, porque ¿qué te gusta? O sea, que la pregunta apunta a... Claro, la pregunta es, digamos, la invención del Uruguay sería, digamos, pues, desde el punto de vista del territorio, el punto de vista colonial, y después las oleadas, eso te da, ¿no? Fuiste a las 2 cosas, elementos básicos, ¿no? O sea, el territorio, el clima y cómo está constituido por las personas, que está muy bien eso porque uno tiende a creer que los uruguayos siempre fuimos así, o siempre seremos así, por ejemplo, ¿no? Es una cosa muy uruguaya y es algo que es aluvional y que está en constante cambio. La prueba está con las inmigraciones que estamos recibiendo en los últimos años, que nos está costando, yo creo que recién ahora, tomar, por ejemplo, conciencia. Ya no incluirla, porque todavía no la incluimos en nuestros pensamientos ni planteamientos, nadie la incluye, me incluyo yo también, que yo no la incluyo, digo, pero es algo que son factores que ya existen, ya están, ya se está moviendo todo eso, ¿no? Claro, yo creo que por el lado que vas entonces voy a empezar por el pasado. Sí. Esto que decís vos, que va cambiando el Uruguay, que van apareciendo diferentes oleadas inmigratorias, tratando de reemplazar o de complejizar la demografía que había antes,
Esto, el ejercicio opuesto es interesante también. Es todas las oleadas que olvidamos. Porque acá, en este país, hubo indígenas. Ahora yo argumento en varios lugares que también los hay ahora, que son descendientes de indígenas, pero que no son indígenas como eran en aquel momento, lo son de otra manera. Hay diferentes maneras de ser uruguayo, también hay diferentes maneras de ser indígena, ¿no? Y después vos empezás a ver que el Uruguay, como bien dijiste, que nosotros concebimos hoy como nuestro Uruguay, no existió siempre así. No. Justamente la idea de hacer un libro de este tipo es ver cómo fue tomando forma lo que nosotros creemos que es el Uruguay hoy, que no es necesariamente lo que es, ¿no? Es muy difícil decir lo que es. Exacto. También, ¿no? Es muy difícil, como cualquier realidad, es muy difícil decir lo que es. Pero en general... Hablamos como si fuera fácil. Exacto, hablamos como si fuera fácil. Por ejemplo, un detalle, no solamente la gente que ha venido de Uruguay, sino la gente que se va de Uruguay. Por ejemplo, hubo un flujo migratorio de gente que se iba, de uruguayos que se iban, que empezó en los años 60 y fue constante, impresionantemente, no terminaba nunca, y parecía un dato de la realidad, algo que dura 40 años, decir, bueno, esto es un dato de la realidad. Y sin embargo, en los últimos 15 años, en la bonanza económica anterior, se cortó y se dio vuelta. Empezaron a volver uruguayos y se dejaron de ir uruguayos. Ahora comenzó de nuevo, digamos, ¿no? Entonces se cortan esos flujos y se revierten. Y nadie le da mucha importancia, te quiero decir. Y son cosas súper importantes, por ejemplo, ¿no? Y además lo que vos bien señalabas de las nuevas olas migratorias, que nosotros nos resistimos a darle un lugar en el imaginario uruguayo. A mí me resulta muy fácil hacerlo porque yo ahora me mudé para la Ciudad Vieja y tengo 2 restaurantes peruanos muy cerca, a una cuadra y media cada uno, de modo que los tengo totalmente incorporados. Pero mucha gente se resiste porque es el tipo de inmigración que, por cierto prejuicio racista, nosotros no entendemos como propio o como digno del Uruguay, ¿no? Claro, o lo consideras una excepción. Por ejemplo, esto que acabas de decir, tenés 2 restaurantes peruanos. A mí me pasó un par de veces ir a la parada del ómnibus acá en Buenos Aires y Misiones, una noche, digamos el año pasado, y ver un grupo tocando música caribeña, ¿no? Salsa en la calle, y eran obviamente todos dominicanos, en fin, y no estaban haciendo una gran cosa, eran 4 o 5 con 20 personas alrededor, y bueno, eso parecía de otro planeta para mí, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos, en el ámbito, por ejemplo, llamémosle artístico, bueno, en lo literario no tenemos todavía un Cucurto que hace ya 20 años que viene registrando la inmigración dominicana en Argentina, por ejemplo. Claro. ¿No? La máquina de hacer paraguayitos, la costurerita que dio el Malpaso, todas esas cosas. Acá yo diría que recién está emergiendo ese tipo de literatura con autores justamente como Diego Recoba, ¿no? Que está muy interesado también él en mundos que el mundo de la cultura, con muchas comillas, con mayúscula, del Uruguay, ha considerado como ajeno a sí misma, que por ejemplo el mundo de la tropical, de la música tropical. Para mí es muy importante que esté nominado junto con Días de Blues el de Caribe con K, ¿verdad? Porque es un tipo de música que yo voy a confesar, yo no escucho, pero que claramente constituye un referente no solo musical sino cultural para muchísimos uruguayos, muchos más uruguayos que los que leen a Spinoza. Claro, el tema es cómo integrarlo eso, digamos, a una mirada, porque vos decís, yo no escucho, yo tampoco escucho. Me acuerdo cuando Hugo Achugar, en la Dirección de Cultura, y ya tenía la idea antes, hablaba de que la cumbia villera era como el origen del tango al comienzo, en fin, no sé qué, no sé cuánto. Entonces él, como de alguna forma, estaba tratando de asimilar o introducir la cumbia villera. Y es muy difícil. Muy difícil para la gente que pertenece a la ciudad letrada, como vos o como yo, o como Hugo mismo, que estaba haciendo un esfuerzo, conociéndolo, sé que estaba haciendo un esfuerzo que se notaba que no era que no era un consumidor, digamos. Claro, ¿no? Pero él lo hacía porque, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con él, es un deber ser. O sea, nosotros tenemos la obligación de darle un lugar a las manifestaciones populares, porque el gusto es algo que, como sabemos, se dicta de arriba para abajo muchas veces. Y cuando la realidad no coincide con los deseos de los que están culturalmente arriba,
en vez de reconocerlo, el que está culturalmente desde una posición de privilegio se enoja. Claro. O niega que eso existe. Bueno, y en general, podemos hablar de otras partes, pero la cultura musical, la música en general se nutre desde las orillas, históricamente, ¿no? El blues, el jazz, el tango, todo lo que podamos pensar, siempre viene desde las orillas, los burdeles, cosas que parecían como la cumbia villera, digamos que no eran no, pero sin embargo eso termina generando un sustrato que después se transforma en otra cosa, pero le da alimento, digamos. Entonces, los más iletrados son los que terminan generando esa energía, ¿no? Históricamente, si vos vas ahora ya no, porque ya está todo gentrificado y además ya casi nadie escucha realmente el tipo de música que me gusta a mí, pero los mejores lugares de blues y los mejores lugares de jazz tradicionalmente han estado en los peores barrios. Claro. En Estados Unidos. Sí, históricamente eso ha sido así. Y bueno, y los que nos gusta la música nos vamos a esos barrios. Ahora, el tema es que vos decías, después eso le da alimento a otra cosa. Bueno, surgen hibridaciones. Yo siempre digo, no es lo mismo la murga que Jaime Ross haciendo canciones de murga, no es lo mismo el candombe solo con una hibridación como la que hace Rada o como la que han hecho otros músicos, ¿verdad? O sea, la bondad de esos géneros a veces se aprecia por un camino retrógrado, es decir, vamos para atrás. Claro. Es decir, vos escuchaste a Jaime Ross y después decís, pero pará, la murga es interesante. Entonces después escuchás a la murga sola y decís, pero no era malo esto. Claro. Eso, yo siempre digo, ¿cómo serán las danzas polowetzianas? Que Tchaikovsky... Tchaikovsky, bueno, pues yo nunca fui a escucharlas. Y pasaba con el tango y con la milonga a fin del siglo XIX, que era totalmente aborrecido y terminó en los años 30 y 40 siendo el centro del mundo, en Europa, ¿no? Pero además yo cuando empecé a escuchar tango gracias a Piazzolla yo. Claro. Muchas veces pasa eso, que vos decís, este tipo estiliza algo, pero después decís, no, ahora me gustan lo que cantaba Edmundo Rivero. Claro, vas para atrás. ¿No? Exacto. Eso de alguna manera es el tipo de juego que yo quiero que la gente haga cuando lee los libros de la colección. Yo creo que es importante que reconozcamos que todas estas manifestaciones populares tienen tanto valor como las manifestaciones, entre muchas comillas, de la alta cultura. Claro. Yo creo que Días de Blues no tienen nada que envidiarle a ninguna manifestación de alta cultura musical. Y lo mismo puede decirse de la poética de autores como Tabaré Rivero, por ejemplo, ¿no? O que son Jaime Ross, es un poeta, ¿no? Van a salir también, te cuento, en algún momento algunos libros sobre Cabrera, sobre Fernando Cabrera, y ahí también estamos hablando de un poeta que me parece importantísimo, ¿no? Claro, sí. Ese tipo de juego que estamos hablando, de la alta cultura con la más popular, yo creo que la colección intenta que esas barreras sean traspuestas y que se vuelvan porosas, que sean que unan más que separen, ¿no? Que sean membranas que unen cosas más que separar. Porque yo creo que no entendemos nuestro país si no entendemos las manifestaciones populares de su gente. Ahora, en esta mirada también hay como una, digamos, porque lo que está pasando a nivel musical es que hay, igual pasa en otras artes, hay una gran biodiversidad, ¿no? Hay un montón de propuestas que parecen por momentos inabarcables. Es inabarcable. No podemos en la serie o colección cubrir todo, lamentablemente. Todo el mundo dice, che, no sacaron nada sobre esto. ¿No? Claro. Bueno, son 13 números por ahora, ¿no? Claro, sí. O sea, también hay que decirle a la gente que hacemos lo posible por conciliar lo que falta con la calidad de la persona que lo va a hacer eso que falta, ¿no? Claro. Tenemos también que conseguir una persona adecuada. Claro, y aparte hay un perfil, digamos, por ejemplo, yo ahora estoy pensando de los olimareños no sacaron nada, por ejemplo. Tengo a Gustavo Espinosa trabajando en eso. Bueno, es un olimareño, sí. Es un olimareño de ley, aunque él prefiere, como vos sabes bien, en vez de olimareño prefiere 33ino. Claro. Dado que olimareño tiene una serie de connotaciones que generacionalmente a él no le interesan, y que además él prefiere hablar en vez del pago más oriental, dice que 33 es el pago más occidental. Menos occidental. Es el pago menos occidental. No, y aparte él siempre estuvo vinculado también, bueno, a las arañas de Marte, ¿no? Del Bowie, de todo, el rock progresivo, digamos, también. Sí. Y le gusta mucho el blues, en fin. El blues, pero el rock progresivo, yo te voy a decir la verdad, a él no le gusta mucho. ¿No? No, él en realidad
pone lo de las arañas de Marte, y hay un amigo de él en esa novela, que es un amigo de la voz del autor, que en realidad es el que le gusta el rock progresivo. Mirá. Pero Spinoza en realidad es blusero. No es que no haya... A ver, si me está escuchando me va a matar, pero él ha escuchado rock progresivo y hay cosas que le gustan, es muy fanático de Led Zeppelin, pero si le das a elegir, como decía la canción aquella de los chunguitos, te va a elegir el blues. Pero bueno, digo, lo que está bien es que alguien que le guste mucho el blues también puede hacer algo sobre los limareños que es impresionante, y hay otros más, digamos, ¿no? Totalmente. Además él es amigo de la gente porque son de ahí, o sea, son todos, no es un pueblo tan grande, 33 se conocen. Sí, es un pueblo de campaña, la ciudad de 33, escribió Rubén Lena en una canción, ¿no? Bueno, tengo entendido que hay una amistad familiar también con Lena. Yo creo que Spinoza está en condiciones óptimas para hacer. Además, todos detrás de Momo. Perdón, ¿no? y sí, todos detrás de Momo, claro. Es un disco raro. Es el discazo, sí, es un disco raro. Sí. Justo ahora se están cumpliendo 50 años, porque se salió en el 71, y hoy leí algo de Rubén Lena que decía que, claro, que él lo escribió acá en Montevideo, en un altillo entre Polié y Rivera. Y hizo todas las letras y la música. Mirá. Y pensando en tratar de extraer del carnaval, y bueno, lo que él dijo, que intentó, incluso cuenta en ese artículo, buscar información en esa época, y no encontró casi nada, no había información sobre el carnaval. Él quería, digamos, informarse a través de libros o de informaciones, y prácticamente no había nada, ¿no? Y ahí, bueno, apareció todo detrás de Momo, que no tuvo tanta buena crítica, después se convirtió en un disco emblemático. Un disco de culto, ¿no? Sí, Sobre todo, porque hay otros de los limareños que son más famosos y que vendieron mucho más. Pero yo quiero decir que aproveché esta oportunidad que me diste para comprometer públicamente a Spinoza, ¿no? Porque hasta ahora era un secreto, y ahora ya no lo es. Ya está, es una primicia. Spinoza va a escribir sobre todo detrás de Momo, lo cual está bárbaro. Y para terminar, ¿y el tango, por ejemplo? Estamos en eso. Tango y milonga, porque nosotros no sé por qué, viste, esa cuestión. Milonga ya está. Uruguaya-argentina, que parece que los argentinos tienen el tango y los uruguayos la milonga, lo cual es un bolazo. Bueno, te cuento que milonga ya tenemos, porque Citarrosa no es milonga. Sí. Y viene otro de Citarrosa el año que viene. ¿Podemos decir de qué es? Es un disco en vivo en Argentina, que vendió mucho también, un disco muy importante. Además se le permite a Mauricio Rodríguez, que vuelve a incurrir en este pecado de escribir para la colección, va a hacerlo él. Pero tango, muy pronto, yo creo que va a haber que hablar con gente como José Arenas, por ejemplo. Bueno, claro, sí. Bueno, muy pronto habrá que hablar. Álvaro Ojeda también, sí. Ese es bohemio, así que habría que hablar con él. Es como yo, es bohemio. No nos conocemos, pero sé que él es hincha de Wander. Sí, bueno, y Álvaro también es alguien que ha intentado, junto con el Cristo Olivera, por ejemplo, hacer, antologías de letras de tango, ¿no? Y no queda, y sobre todo del 60 para acá, ¿no? O sea, porque siempre parece que el tango estamos hablando del 70 para atrás, y no, hacer desde el 70 para acá. O sea, hubo una o dos antologías que sacaron. Acá hay varias figuras del tango de esa época, entre ellos Mastra, ¿no? Que son gente bastante importante. Sí, ¿no? Impresionante. No, bueno, y está Horacio Ferrer también era uruguayo, digamos, ¿no? Es cierto, pero sería injusto decir que su carrera es uruguaya. No, pero es un tipo impresionante, Horacio Ferrer, impresionante. Bueno, Gustavo Verdecio, y lo próximo que vas a hacer, digamos, para ir terminando ya la charla. Lo próximo es seguir dando mis clases en Michigan, y tengo que terminar un libro, pero ese es tema para otra reunión, que es un libro sobre temas indígenas, ¿no? Sobre temas indígenas. Acá en Uruguay, sí. Mirá vos. Bueno, pero esa es otra historia. Gustavo Verdecio, gracias por estar en La Máquina de Pensar, y realmente me interesa todo el tema indígena, porque realmente da la sensación de que no hay mucha, a mí, digamos, que no sé absolutamente nada, no hay mucha cosa fiable, o sea, o parece que hay todo un hielo quebradizo en torno a eso. Esa es la sensación que yo tengo con el indigenismo aquí en Uruguay. Bueno, lo que pasa es que antes de terminar quería decir que una cosa es el indigenismo y otra cosa son los indígenas. Empezaríamos el programa hablando de eso, ¿no? Gracias por estar en La Máquina Muchas de Pensar. Gracias por invitarme. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana a partir de las 19 horas, 18 horas, estoy mal,
vamos a compartir, vamos a oír aquí en La Máquina de Pensar el primer encuentro del ciclo En la Vuelta, que ocurrió la semana pasada en el auditorio del Sodre, de Larreta. Ahí estuvieron Roberto Aprato y Gustavo Espinosa hablando del origen de todo y de la galaxia Góngora, sus 2 últimas novelas. Y bueno, lo vamos a compartir aquí en La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.